כי סבי במים יתחוו אני ובני יוברג'ויס לא ישטפו חוק סילך במוי אש לא יסיקו וליובו לא יסיבן תוך כי סבי במים יתחוו אני ובני יוברג'ויס לא ישטפו חוק סילך במוי אש Hades TV Panamá y la congregación Hades Yameinu presentan el estudio bíblico de la semana con el Rosh Dr. Alexis Gómez. Shabbat Shalom, hermanos, nos encontramos en la Parashá Miketz de este año 5781. Hoy vamos a tener un estudio inédito, vamos a tener la continuidad de los misterios del Génesis en su parte 5 y vamos a hablar de uno de los temas importantísimos, no solamente desde el punto de vista exegético, bíblico, sino también desde el punto de vista escatológico, porque esta porción de hoy nos habla un poco acerca de los sueños de Paró y cómo esos sueños de alguna u otra manera fueron importantes para lo que sucedería en la tierra en aquel momento. Hoy hemos titulado nuestro estudio con el tema "Y hubo hambre en toda la tierra, Yosef y la providencia divina". Las lecturas para el día de hoy pues empiezan desde Génesis capítulo 41, versículo 1 al 44, 17. Tenemos la porción de los profetas que se encuentra en Primera de Reyes 3, 15 al 4, 1. El salmo de hoy es el Salmo 40 y las lecturas en alternativas para el Brit Hadashah tenemos Primera de Corintios 2, 1, 15. Vamos a tener inmediatamente nuestro estudio, hermanos, porque hay mucho material que vamos a cubrir en el día de hoy. Así que espero que tenga todo listo allí para realizar sus apuntes. Un estudio pues que no hemos tratado desde esta perspectiva. Hoy vamos a verlo desde la tradición judía, cómo sucedió esto de los sueños de Paró y lo que posteriormente ocurrió en Mitzrayim, en Egipto, y vamos a colocarlo todo dentro del contexto de la vida de Yosef y cómo el Señor nuestro Dios pues utiliza todos estos instrumentos en la historia para preservar a Israel, y no solo a Israel sino también a las naciones. Así que vamos entonces a dar inicio inmediatamente a nuestro estudio. Vamos a hablar en este momento, como siempre, cada Shabbat nosotros mencionamos un poco acerca de los temas que corresponden a la porción de la semana. La Parashá Miketz significa en el fin o al fin. Hoy la porción consta de varios temas, entre ellos pues los sueños de Paró, que básicamente es donde gira en torno la historia de hoy hasta pues su cumplimiento en la vida de Yosef y la vida de Egipto. Está la interpretación de los sueños de Paró por parte de Yosef. Yosef se convierte en virrey de Egipto. Es aquí donde también se habla un poco acerca de Yosef se casa con Osnat, que de acuerdo con la tradición judía, de acuerdo con el Midrash, Osnat, que era la hija de Potifar, en realidad pues hay aquí una explicación del Midrash que ciertamente no era la hija biológica, sino una hija adoptiva, y que se trataba, según los sabios, de la hija de Dina. Si recuerdan la historia de Dina y Shem, realmente pues la hija de Dina y Shem fue separada de Dina y de Shem,
y pues fue llevada a Egipto. Allá fue adoptada de acuerdo con el Midrash, por Potifar y por Zulaija, quienes la criaron, y que posteriormente pues adoptaría un nombre egipcio, Snat, y al final pues se casaría con el propio Yosef. Yosef tiene 2 hijos, Efraín y Menashe, y entonces es cuando vemos que empiezan los años de hambruna, y es allí donde Jacob envía a sus hijos a Egipto. Luego de allí, en ese momento, hay una acusación a los hijos de Jacob por parte del propio Yosef de que son espías. Sabemos la historia de que Yosef busca la manera de que sus hermanos traigan a Binyamin para ver a su pequeño hermano Benjamín. Benjamín va a Egipto, y pues la historia de hoy culmina cuando la copa de Yosef es encontrada en el saco de Benjamín, que llevaba pues el trigo y las semillas que habían traído de Egipto, y pues tienen que retornar nuevamente a Egipto con todo el cargamento, puesto que fue hallada la copa de Safnaz Paneajo del propio Yosef en el costal de Benjamín, ¿sí? Entonces la historia de hoy termina allí. Ya para hacer la próxima semana, Vaigash, y se aproximó Yehuda a Yosef, y es la próxima semana que José se revela a sus hermanos. Bien, y pues empieza básicamente pues el tiempo del exilio en Egipto, cuando Jacob pues se asienta en la región de Goshen. Eso lo vamos a ver básicamente ya en la Parashá Vayehí, y pues que ya es el final del libro de Génesis para iniciar la historia en el libro de Éxodo. Bien, después de este breve resumen de la porción de hoy, vamos a centrarnos en el día de hoy en la porción Miketz, pero sobre todo vamos a analizarlo desde la perspectiva de los sueños de Paró, y cómo esto trajo una, vamos a decirlo así, a través de los sueños de Paró y a través de las interpretaciones dadas por Dios a través de Yosef, se prepara un escenario que impacta no solamente a Egipto, sino al mundo en aquella época, y Yosef se convierte en aquel que trae, vamos a decirlo así, un alivio en medio de una dura crisis que se dio en aquella época, no solamente en Egipto, sino en toda la tierra. Es más, la porción de hoy es muy clara en mencionarnos que hubo hambre en toda la tierra. Y cuando la Torá menciona que hubo hambre en toda la tierra, se refiere literalmente a toda la tierra. Pero para ello, hermanos, vamos a ir viendo un poco. Hoy vamos a abordar un poco el tema desde la perspectiva del Midrash, del Targum, y vamos a ir entendiendo cómo se da esta historia y cuál es la implicación que ella tiene para nuestros días. Sobre todo en el tiempo en que vivimos, muchas de estas palabras que son mencionadas en las porciones de la semana nos dan luces para que podamos entender, y no solamente entender lo que sucede, sino también para que podamos tomar decisiones y ver cómo a través de la historia de los patriarcas vemos cómo ellos pudieron responder ante los desafíos de su tiempo, y nosotros también poder
de igual manera tener respuestas en los desafíos en que vivimos en el día de hoy. Bien, vamos entonces a, hermanos, a hablar un poco acerca de la palabra miketz. Miketz está formada por la raíz ketz que está al final, ¿ok? La palabra ketz es definida por los rabinos como un acontecimiento histórico en un tiempo que el Señor ya ha predestinado o establecido a través de algo que ha de suceder, y específicamente la palabra ketz se utiliza cuando Dios va a traer la redención. Es decir, que la palabra ketz, ese que nosotros traducimos al cabo de 2 años, como empieza la porción de hoy, o al fin de los 2 años, Paró tuvo unos sueños, no es simplemente, hermanos, para determinar una fecha específica o para delimitar el momento en que Paró tuvo los sueños, porque la palabra ketz está relacionada con redención, está relacionada con un tiempo que Dios ha establecido. En el Talmud, en el Tratado de Sanedrín, página 97b, el Talmud de Babilonia, Raf dijo, todas las fechas de la redención, específicamente aquí usa la palabra ketzim, que es el plural de ketz, ya han pasado y ahora depende del arrepentimiento y de las buenas acciones. Como nosotros hemos venido hablando, hermanos, Dios determina momentos y tiempos propicios para la redención, y momentos en los cuales Él se manifiesta y va a depender mucho de la reacción o de la toma de decisiones del ser humano. Ya hemos mencionado muchas veces aquí el pasaje de Yeshua cuando se lamenta por Jerusalén. Era uno de los tiempos de las fechas de redención, y el propio Yeshua lo declara, ¿no?, en su palabra, y dice que en el Evangelio menciona que cuántas veces quise juntarte como las gallinas juntan sus polluelos, pero tú no quisiste. Ahora no me veréis hasta que digan Baruch haba Beshem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor. O sea, existe un momento de ketz, de redención, un tiempo predeterminado que se puede adelantar en tiempos específicos. A eso se refería Raf cuando hablaba de las fechas de la redención, siempre y cuando haya arrepentimiento y buenas acciones. Pero que si esto no se da, hermanos, Dios va a traer la redención por sí mismo en el tiempo determinado, independientemente si hay arrepentimiento o si hay buenas acciones por parte del ser humano. Esto es muy importante tener en cuenta este concepto, y cómo, hermanos, la Torá en la parashá de hoy empieza hablando de redención. Si nosotros analizamos la historia de la porción de hoy, nos vamos a encontrar con un mundo que se encuentra al borde de una catástrofe de proporciones bíblicas, como lo fue la hambruna, que es mencionado en este capítulo. Es muy interesante también mencionar, adicional a esto que dicen los sabios, que la parashá Miketz, desde un punto de vista en la Edad Media, desde el punto de vista místico, en el Zohar, Miketz se refiere con el fin de la izquierda o de la siniestra. ¿Quién es la izquierda? Y no estoy hablando aquí de ningún tipo de partido o ideología política, aunque algunos encuentren algún tipo de relación. Es la izquierda dentro del pensamiento bíblico judío, es realmente pues el rigor, tiene que ver también con el Satán. ¿Qué es lo que dice el Zohar? Cuando la parashá de hoy comienza a decir Miketz,
en el fin se está refiriendo a el fin de el gobierno, entre comillas, de las tinieblas. Como dice Job en el capítulo 28, versículo 3, Él, o sea Dios, Hashem, pone fin a las tinieblas y hasta el último confín escudriña las piedras que están en densas tinieblas y en la sombra de la muerte. Sigue explicando el Zohar que la izquierda, es decir, el Satán o el acusador, después de merodear de un lado al otro en el mundo, asciende y se presenta ante el santo bendito sea para traer acusaciones contra la humanidad. Y realmente, hermanos, esto nosotros lo vemos en el libro de Job muy claramente, una idea muy distinta a lo que es el pensamiento acerca del diablo o Satanás dentro del pensamiento cristiano. Todas sus obras nunca son para bien, es decir, todo lo que se produce del lado de la izquierda o de las tinieblas o de los adversarios a la voluntad de Dios, nunca son para bien, sino para destrucción y para total aniquilamiento del mundo. Él es decir, la izquierda o el Satán, una piedra de tropiezo en la que los malvados fracasan y se encuentra en un país de espesa oscuridad como la oscuridad misma. Job 10:22. ¿Qué nos quiere decir esto, hermanos? La parashá de hoy, según los sabios, desde un punto de vista místico, habla acerca de el momento en que Hashem pondrá fin a las tinieblas. Pero para que eso suceda, para que pasemos de las tinieblas a la luz, hay un camino que recorrer. Y es muy interesante cómo los sabios en la Edad Media hablan acerca de un tiempo en la cual el mundo está sumido en una espesa oscuridad como la oscuridad misma. Pero que para que el Señor ponga fin a las tinieblas, a las densas tinieblas y a las sombras de muerte, debe llegar un momento en el cual se agudice esta oscuridad, y es en ese instante en el cual el Señor pues librará a los justos de lo que sería el poderío, entre comillas, de las tinieblas. Y no estoy hablando, hermanos, desde un punto de vista completamente espiritualizado. Estoy hablando en las dos perspectivas. Si bien es cierto, hay una connotación espiritual de las tinieblas, ellas no tienen asidero si no se materializa. En pocas palabras, es el ser humano con sus decisiones el que hace o no que se agudice las tinieblas en una espesa oscuridad o que haga brillar la luz. Entonces, este es un punto muy importante para nosotros entender la porción Miketz, y que ella nos habla de que todo tiene un proceso y que ese proceso es orquestado por el propio Dios. Vamos entonces a ver cada una de estas partes. Yo voy a ir explicando algunas cosas que tienen que ver con el
la tradición judía, el Midrash, de esta historia que, como ya dijimos, empieza en el capítulo 41 del libro de Génesis. Bien, la parashá de hoy empieza a contarnos que al cabo de 2 años cumplido, Paró soñó que estaba parado en la vera del río Nilo y que allí, pues, dice la porción, hay 7 vacas gordas, robustas, que salen del Nilo, y luego van a salir 7 vacas raquíticas y de mal aspecto, que van a devorar a las vacas gordas y robustas. Inmediatamente Paró se levanta, queda desconcertado, nuevamente se duerme y tiene otro sueño, y este trata de espigas que se encuentran saludables y llenas, y luego brotan espigas marchitas y delgadas que se tragaron a las 7 espigas saludables. Sin embargo, hermanos, todo este contexto está ligado con el final de la porción de la semana pasada, que es la porción Vayeshev. Y si usted recordará, la semana pasada terminó con los sueños del mayordomo y copero del rey y el panadero también del rey, aquel que era jefe, cada uno en sus respectivos cargos, que habían sido colocados en la cárcel. Uno, porque el copero había aparecido una mosca dentro del vino del rey, y pues el rey pensó en que iban a acabar con su vida, estaba muy enojado, y por otro lado el panadero, pues, que habían colocado junto con la masa, dice el Midrash, alumbre junto con la harina para hacer las degustaciones propias en la corte de Paró. Cada uno de ellos tuvo un sueño, recordemos. El uno tuvo unos racimos, David, y que eran 3 racimos, y que él luego tomaba las uvas de esta vid y las exprimía y le daba de beber al rey de esos 3 racimos. Mientras que el otro, claro, los sueños eran por separado. Yosef dio una respuesta favorable para el copero, que en 3 días sería liberado, mientras que en el caso del panadero, la historia fue de una cesta con 3 panes, y que las aves se comían el pan que llevaba sobre la cesta. Aquí es donde viene el punto de Yosef, y le dice al panadero, ¿sabes qué? En 3 días van a liberarte, sí, pero es para ejecutarte. Las aves del cielo se comerán tu carne. Y en efecto, así fue. Ocurrió como Yosef lo había interpretado. Y algunos dirán, bueno, pero ¿por qué estos sueños, que eran muy parecidos, por qué Yosef los interpretó de esta manera? Y hay una razón muy clara, como dicen los sabios. La vid representa la hechura de Dios, es decir, proviene de Dios, de Hashem, porque solo Dios puede crear el fruto de la vid. Por eso decimos Boré Pri Agafe. Sin embargo, el pan de la tierra
no, a pesar de que es producido por el trigo, a través del trigo, pasa un proceso que las manos humanas tienen mucho que ver para convertir ese trigo en el pan dulce o lo que sea derivado de la harina. Entonces, Yosef sabía muy bien que la vida del copero estaba pues en manos de Hashem y que él había decidido en ese momento dar libertad y perdonar la vida del copero. Sin embargo, en el caso del panadero, las cuestiones humanas tenían mucho que ver, porque después que se hicieron las investigaciones del caso, que tenían que ver un poco con lo que había ocurrido con Paró y el alumbre junto con la harina, pues se dictaminó que el panadero era culpable, pero todo desde una perspectiva muy humana. Por eso Yosef pudo distinguir entre una cosa y la otra, cómo debían ser, vamos a decirlo así, interpretaciones de algo que parecían similares. Al final, pues terminaron siendo dos interpretaciones tan opuestas y distintas. Sin embargo, les digo todo esto, hermanos, porque hay algo que llama mucho la atención de la historia de la semana pasada. Si nosotros leemos con detenimiento el Génesis 40, versículo 14, el copero le cuenta a Yosef su sueño, pero Yosef termina haciéndole una petición al copero. Cuando las cosas te vayan bien, es decir, cuando ya estés en la corte de Paró, recuerda, por favor, mencionarme ante Paró. Quizás puedas sacarme de este lugar. Pero el maestro de los coperos no se acordó de Yosef, sino que se olvidó de él. Ese es el versículo 23, ¿ok? Del capítulo 40. Dos cosas aquí pasaron, si usted se da cuenta. Yosef le interpreta el sueño al copero, pero es interesante cómo Yosef piensa que el copero es el instrumento para él salir de la cárcel. Hay dos verbos que son mencionados aquí, que llaman mucho la atención. El primero es recuerda mencionarme ante Paró. Y el segundo es puedas sacarme tú de este lugar. Los rabinos dicen lo siguiente, aquí radica el problema de Yosef y por qué su salida demoró 2 años. Porque fueron dos verbos, dos acciones incorrectas que Yosef pronunció en su petición. Primeramente, de una manera muy indirecta, Yosef no está confiando en que toda la historia está en manos de Hashem. Y es por ello que le pide al copero que le mencione delante de Paró, delante del rey de Egipto, cuando él en realidad tiene a alguien superior al rey de Egipto. Y por otro lado, coloca la confianza en el copero, que será él el que lo saque de la cárcel. Al final de la historia de la semana pasada, dice que el maestro de coperos ni se acordó y se olvidó
completamente de Yosef. Y es aquí, hermanos, donde quisiera que pudiésemos aprender algo. Hay una línea muy delgada entre hacer nuestro esfuerzo con las herramientas que tenemos desde el punto de vista humano y nuestra plena confianza en Hashem. Hay cosas, hermanos, que nosotros debemos hacer por nuestros propios medios. Ayer hablábamos un poco de eso, cuando hablábamos acerca de los milagros, y decíamos que nosotros debemos hacer nuestro esfuerzo y que a través de ese esfuerzo Dios se manifiesta, porque nosotros hacemos nuestro esfuerzo confiando en que Hashem es el que realmente da la victoria. Sin embargo, en toda esta historia, Dios no es mencionado. Observe. Aquí Yosef no le dice, quizás Dios te utilice a ti para sacarme de este lugar. Dios no es mencionado. O sea que la confianza está puesta en el copero, está puesta en el recuerdo del copero para que le mencione a Paró, pero no está puesta en Hashem. Debemos hacer nuestro esfuerzo, hermanos, como decíamos ayer, porque para eso nosotros estamos en este mundo, no esperar que todo venga, por decirlo así, del cielo y que Dios haga el milagro, sino que nosotros debemos hacer todo lo posible, nuestro esfuerzo, y en medio de ese esfuerzo que nosotros hacemos, sabiendo nuestras limitaciones humanas, sabiendo que nosotros no podemos solos, es cuando Dios interviene, y es aquí donde radica nuestra plena confianza en Hashem. Este principio es muy importante, y era lo que decíamos en el día de ayer, pero debemos de saber que existe una línea. No vaya a ser que suceda lo que sucedió con Yosef. 2 años por esos 2 verbos que están allí, recuerda y sácame, fue lo que hizo con que Yosef estuviese 2 años adicionales a los 10 que ya había estado en prisión. ¿Sí? Vamos a seguir entonces con nuestro estudio. Los 2 últimos años de Yosef en prisión realmente se convirtieron en una bendición enmascarada. Y era que Dios tenía que darle una lección a Yosef desde ese punto de vista, porque ya Yosef estaba poniendo su confianza en el copero. ¿Qué hubiese sucedido si el copero se hubiese recordado inmediatamente que salió de la prisión y le hubiese hablado a Paró de Yosef? Yosef se hubiese convertido en el intérprete número 1 del reino, hubiese sido aquel que hubiese tenido un gran renombre, se hubiese cumplido lo que él había soñado de estar vamos a decirlo así, teniendo un cierto tipo de autoridad sobre otras personas, hubiese ganado suficiente dinero para tener una vida acomodada, y es muy probable que cuando hubiese acontecido todo lo que narra la historia de hoy, porque esto es muy importante también mencionarlo, en el momento en que el copero es liberado, el rey empieza a tener este sueño de forma recurrente durante 2 años seguidos. Solo que, hermanos, cada vez que Paró se levantaba de su sueño, no recordaba que había soñado, pero sí sabía que era algo que le inquietaba. Pero, como no había visto o no recordaba la escena,
él decía, bueno, es algo que me deja con cierto tipo de curiosidad, cierto tipo de ansiedad, pero no sé de qué se trata. Es como cuando nosotros decimos, bueno, es que yo estaba soñando algo, pero no recuerdo qué es, y existe ese tipo de curiosidad, pero al no saber de qué se trata, pues no se lleva a más. Entonces, a partir del momento en que Paró tiene estos sueños, como ya decíamos, consecutivos, en Rosh Hashanah, después de los 2 años de Yosef estar en prisión, Faraón volvió a soñar. Sin embargo, esta vez se despertó en la mañana y recordó claramente el sueño. Solo que hay algo interesante en el sueño de Paró. Y es que, como dicen los sabios, ¿no? Cuando una persona común y corriente tiene un sueño, en muchas ocasiones Dios puede o no revelarle el significado. Sin embargo, desde una perspectiva bíblica, para los reyes, que son los que tienen que tomar decisiones, Dios procura darles pistas a aquellos que han soñado, sobre todo las personas de autoridad, para que sea un poco más claro para la toma de decisiones. Sin embargo, Faraón recordaba el sueño, pero no recordaba la interpretación. Y esto era lo que lo tenía a él muy preocupado. De acuerdo con Faraón, como leíamos al principio de nuestra porción en el capítulo 41, dice que Paró soñó que estaba parado en el borde del Nilo y que veía 7 vacas gordas salir del río y pastar en los campos. A continuación, otras 7 vacas emergían, más flacas y demacradas que cualquiera que hubiese visto antes. Las 7 vacas flacas devoraron a las 7 vacas gordas, pero siguieron tan demacradas como lo habían estado antes. Faraón despertó, se volvió a dormir y tuvo un segundo sueño similar. 7 espigas gordas crecieron de un tallo y fueron devoradas por 7 espigas flacas azotadas por el viento. Luego el faraón soñó la interpretación de este sueño y no podía recordarlas. Bien, hermanos, si nosotros nos ponemos a analizar el sueño, hay 2 elementos o 2 figuras que Dios utiliza en el sueño de Paró para darle una visión, por decirlo así, como decíamos la semana pasada, una profecía que acontecería. ¿Ok? Y las figuras que son utilizadas son vacas robustas y vacas demacradas y raquíticas. ¿Ok? Es interesante, hermanos, que Dios utilice el ganado, pero que también utilice el trigo. Ganado representa bienes, ¿ok? Es más, por eso se le puso el nombre de ganado, aquello que es bien material, ¿sí? Quiere decir que el sueño de Paró está ligado a bienes materiales. Habrían 7 vacas que representan bienes materiales, opulencia, una vida buena, llena de todas las comodidades,
como el propio Yosef le interpreta más adelante, durante 7 años, pero que luego vendría la escasez de esos bienes y que esa escasez devoraría o acabaría con el recuerdo de las 7 vacas robustas. Pero por otro lado, Paró se levanta inmediatamente y queda consternado, se vuelve a dormir y ya no son vacas, ahora es trigo, ahora es alimento. Y es muy curioso que las espigas gordas crecen en un tallo, ¿ok? En una misma caña, saludables y buenas. Es decir, hermanos, que la provisión no estaría como en muchos dibujos animados colocan, como que si fuesen 7 espigas en 7 tallos distintos. No, es un solo tallo. Ese tallo, sabemos nosotros muy bien que representa a Egipto, que es guiado por la mano de Yosef más adelante. Y que, si bien es cierto, ese tallo está creciendo y aumentando el trigo en ese tallo, dice que inmediatamente de esto brotó espigas quemadas y azotadas por el viento. Literalmente en la tradición, en la traducción en hebreo, fueron quemadas por ese viento cálido, desértico, que las acabó, las marchitó. O sea que Dios le está diciendo a Paró, va a venir un evento que va a marchitar, va a acabar con el trigo, con la provisión del grano. Uno tiene que ver con bienes y el otro tiene que ver con el grano. Pero de las dos, hermanos, Dios le había dado una interpretación, pero Paró no recordaba la interpretación. Es aquí donde entra la figura de los intérpretes. Y Paró, cuando se levantó, cuenta el Midrash, que fue y mandó a llamar a todos los sabios de la corte y les contó su sueño. Y hubo tantas interpretaciones, hermanos, desde las más creíbles hasta las increíbles. Algunos dijeron, bueno, lo que pasa, Paró, es que las 7 vacas gordas representan a 7 hijas que van a nacer de ti. Luego van a venir 7 vacas flacas que están allí, es que quiere decir que ellas morirán durante los días de tu vida. Vino otro intérprete y le dijo, bueno, en cuanto a las espigas, las 7 buenas espigas representan 7 reinos que tú vas a conquistar. Sin embargo, más adelante, estas 7 reinos que vas a conquistar se van a marchitar, es decir, que se van a rebelar contra ti.
Sin embargo, había algo que no encajaba con lo que Paró conocía, pero se le olvidó de la interpretación. Cada una de las interpretaciones que fueron dadas, Paró empezaba a decir, pero esto no es lo que yo recuerdo que Dios me dijo. Esto no encaja, no me siento satisfecho. Paró inclusive puso una orden en el reino y mandó a llamar ya no a solo los intérpretes de la corte, sino a los intérpretes en todo Egipto que fuesen, y aquel que se negase sería sometido al peor de los castigos. Así que hizo desfilar Paró a todos los adivinos e intérpretes, magos de Egipto, con todas y cada una de sus interpretaciones astrológicas, pero ninguno le dio el significado que Dios tenía determinado para esos sueños. Y dice la Torá que Paró llegó a un punto de desespero. Dios hizo que todos los sabios pasaran frente a Paró para que después no se dijera alguno por allí, como siempre ocurre, que cuando Yosef le fuese a dar la correcta interpretación, la persona le hubiese dicho, pero es que yo sabía ya. Entonces Dios dejó que todos pasaran sus interpretaciones. Y al final, ocurrió algo interesante. Cuenta la Torá que el copero, el maestro de coperos, se acordó de Yosef. Y cuando nosotros leemos este pasaje, todo el mundo piensa, bueno, es que el maestro de coperos realmente hizo una buena acción con Yosef. No, hermanos. La razón por la cual el maestro de coperos se acordó de Yosef era porque él estaba viendo que el rey, que Faraón, estaba cayendo en una crisis emocional y existencial, al punto que ya estaba yendo al borde de la locura. Entonces el maestro de coperos se dijo a sí mismo, bueno, yo no puedo permitir que el rey muera o sea destituido por locura, nombren a otro rey, y yo no voy a tener los mismos privilegios que tenía con este rey. Prefiero, como dice el dicho, un viejo malo conocido que un nuevo bueno por conocer. Así que entonces prefiero mejor que sea él el que se mantenga en el reino. Y aquí, para esto me va a ayudar Yosef. Pastor, ¿cómo los rabinos llegaron a esta interpretación? Bueno, es porque si usted observa cómo el copero se refiere a Yosef de manera tan despectiva, si realmente, hermanos, el copero hubiese reconocido las cualidades de Yosef, que le interpretó de una manera muy sagaz los sueños, tanto del copero como del panadero, y hubiese reconocido su inteligencia, su sabiduría, su destreza, no se hubiese expresado así de Yosef. Cuando nosotros leemos capítulo 41, versículo 12, dice, versículo 11 dice, y tuvimos un sueño
en una misma noche. Él y yo, o sea, el copero y el panadero, soñamos cada uno un sueño que tenía su propio significado. Y allí, con nosotros, es decir, ahí con nosotros, en la prisión, había un joven, un hebreo, un sirviente del maestro de Matarifes, a quien se lo contamos, y él nos interpretó nuestros sueños, interpretó a cada uno conforme a su sueño. Observe las palabras que utiliza el copero. Un joven. ¿Por qué un joven? ¿Por qué no dijo? Encontramos a una persona sabia que nos interpretó el sueño y que se cumplió tal como se había hecho. Pero él quiere agregarle una descripción con un propósito. Faraón, mira, él es un joven, inexperto, que él sabe él de la vida, más sé yo de la vida. Así que no le hagas caso, él te va a interpretar el sueño, pero ya después de allí déjalo libre, pero no le tomes parecer. Es un simple joven. Es un hebreo. Quiero que lo tengas claro. Recuerda cómo son los hebreos. Ellos son pastores. Y nosotros somos egipcios. Él tiene que estar apartado, ¿se acuerdan? Así mismo como era la región de Goshen. Esa fue la razón por la cual él mencionó que era un hebreo. Él es un sirviente. Faraón, que ni se te ocurra ponerlo a cargo de un alto mando, porque la ley egipcia dice que un siervo jamás puede ser alguien de renombre y de autoridad en Egipto. Nadie puede pasar de ser sirviente y mucho menos un extranjero a ser jefe de nosotros. En pocas palabras, hermanos, lo que el copero quería era que Faraón no cayera a la locura, pero por un beneficio propio. Y por eso necesitaba de Yosef. Yosef fue sacado de la cárcel, como ya dijimos, después de 12 años. Se cortó el cabello, se cambió de ropa para presentarse ante la corte de Faraón. Cuando estaba allá, Faraón probó a Yosef con los sueños y empezó a decirle Faraón: bueno, mira, es que tuve 2 sueños y esto me tiene muy preocupado. Te he mandado a buscar para que me los interpretes. Aquí es donde Yosef le dice que él no interpreta los sueños, que es de Dios la interpretación, no de él. E inmediatamente Faraón empieza a contarle los sueños. Es que yo soñaba que estaba en la vera del río Nilo y de repente salieron 7 vacas. Y Yosef le dijo: incorrecto. No salieron 7 vacas, eran 7 vacas gordas. Y le dijo Faraón: ah, sí, cierto. Es que quería probarte para ver si realmente ese que tú dices que es Dios te da la interpretación. Bueno, después que salieron esas 7 vacas gordas, robustas, salieron 7 vacas delgadas. No eran 7 vacas delgadas. Eran demacradas y raquíticas. Ah, sí, tienes razón. Demacradas y raquíticas. Y asimismo, Faraón empezó a cambiarle a Yosef
parte de los sueños y se dio cuenta que realmente Yosef conocía sus sueños, porque Dios se lo había revelado. Al final de la historia, de haberle contado sus sueños, Yosef le explicó a Paró que Hashem le estaba dando un mensaje, que las 7 vacas gordas y las 7 espigas buenas, ambas significaban una misma cosa, que habrían 7 años de abundancia de bienes y de alimentos en Egipto, pero que luego vendrían 7 vacas flacas y 7 espigas flacas, que acabarían con la abundancia. Serían 7 años de hambre. Aquí entonces, ¿verdad? Yosef le aclara a Paró: las vacas flacas se tragaron a las vacas gordas, y las espigas flacas devoraron a las espigas gordas, porque el hambre que viene, la catástrofe que viene, va a suceder de forma tan repentina y va a dominar la tierra de forma tan vehemente que los años de abundancia van a ser olvidados inmediatamente. Hashem te está dando estos 2 sueños, le dice Yosef a Paró, para enfatizar que lo que él piensa hacer ya es un decreto y que esto va a ocurrir pronto, es decir, ya. A partir de aquí comienzan a contar los 7 años de abundancia. Yosef entonces termina diciéndole algo un poco más allá. Recuerden que él solamente había sido llamado a interpretar el sueño. Cuando Yosef le dice a Paró todas estas cosas, Paró inmediatamente sus ojos empiezan a brillar y a traer tranquilidad y paz a su corazón, porque realmente esa era la interpretación que Dios le había dado, solo que él no la recordaba. Y es allí donde Yosef le aconseja algo muy interesante en el capítulo 41, versículo 33 al 38. Y ahora le dijo Yosef que Paró se provea de un hombre entendido y sabio. Entendido que sea diestro, hermanos, desde el punto de vista humano, que conozca las reglas, las leyes, desde el punto de vista humano, pero que también sea sabio, pero la sabiduría desde una perspectiva bíblica. O sea, que esa persona, de una manera muy indirecta, Yosef le está diciendo que es una persona que conozca de las cosas del mundo, pero que también tema a Hashem. Y que ponga a cargo de esa persona, le dice Yosef, toda la tierra de Egipto. Que Paró haga así, que nombre intendentes sobre la tierra y prepare la tierra de Egipto durante los 7 años de abundancia, que junten toda provisión de esos años buenos que vienen, que almacenen el trigo bajo la custodia de Paró para abastecimiento de las ciudades y que lo guarden. Dicha provisión será la reserva de la tierra contra los 7 años de carestia que habrá en la tierra de Egipto, de modo que la tierra no sucumba por el hambre. El consejo le pareció bien a Paró y a todos sus sirvientes. Dijo Paró a sus sirvientes: ¿por acaso
ser hallado otro hombre como este en quien se encuentre el espíritu de Elohim, el espíritu de Dios. Es muy interesante, hermanos, que hay y es aquí donde entra un poco la perspectiva histórica, de análisis, como un faraón, sabiendo nosotros que los egipcios eran politeístas, empieza a abrir su mente hacia un Dios desconocido, a un solo Dios. ¿Quién será este faraón? Aquí vienen algunos que empiezan a decir, bueno, es que puede ser el que se menciona en la historia, Akenatón, que fue el único rey monoteísta, faraón monoteísta, trajo la creencia en un solo Dios y que realmente no creía en varios dioses. Hay discrepancias y dicen, bueno, tiene mucho que ver con esta historia, en fin. Pero no vamos a entrar hoy en ese asunto. Sin embargo, hermanos, vemos aquí que Faraón le da autoridad a Yosef. Y esto no le gustó a la gente, hermanos. ¿Por qué? Primero, porque era un extranjero. Segundo, era un esclavo. Tercero, era un hebreo. Y un simple muchacho. Y ese simple muchacho me va a dar órdenes a mí. Entonces, habían dos cualidades que se cumplen en Yosef. Era entendido, conocía muy bien la administración, para ello había sido ya mayordomo en la casa de Potifar. O sea, todo esto fue una preparación para Yosef. Observe. Y por otro lado era sabio porque tenía la dirección de Hashem, el temor a Hashem. ¿Qué pasó en esta época, hermanos? Durante los 7 años de abundancia, los egipcios festejaron todo lo que tenían, hacían fiestas, se alegraban por la abundante comida. Independientemente de la cantidad de productos que sacaban de sus depósitos para moler, los graneros nunca se vaciaron. Todas las casas rebalsaban de comida. Durante esos años, Yosef empezó a acumular la 1/5 parte de la producción de Egipto y guardó todo para los años de hambre. Sin embargo, después que terminaron esos 7 años de abundancia, la hambruna asoló repentinamente a Egipto. No les dio tiempo, hermanos. La noche anterior habían terminado con una gran fiesta. De repente, un viento cálido secó los campos. Y no solo los campos de Egipto, hermanos. Todos los campos de la tierra. La gente estaba aún sentada disfrutando de su comida. Y de repente el pan se puso mohoso y ya no había más comida. En medio de este escenario apocalíptico, la gente empezó a ver que todo lo que había dicho Yosef estaba ocurriendo. Y recordaron y dijeron, vayamos donde Yosef para obtener cereales, porque él ya nos había dicho que esto ocurriría.
Porque, hermanos, había muchos incrédulos en Egipto, y esto es muy importante recordarlo, porque no era escondido, no estaba oculta la advertencia. Cuando Yosef le dice a Paró sobre lo que había ocurrido, les da la sugerencia de buscar a alguien sabio y entendido. El pueblo de Egipto, sobre todo los más allegados, los líderes que seguían, los ministros, escucharon esto y que estuvieron celos de Yosef, sabían muy bien por qué Yosef había sido escogido. Y la gente del pueblo también sabía sobre este llamado, porque Yosef empezó a recoger una quinta parte de cada uno de los campos para guardarlo. Sin embargo, hermanos, hubo gente que no hizo caso a la advertencia. Otros tomaron previsión, pero cuando fueron a abrir sus graneros, todo estaba deshecho. Se pudrió. Hubo gente que había guardado comida, pero cuando fueron a abrir la despensa, todo se había deteriorado. O sea que no era simplemente guardar por guardar. Y es interesante cómo el Midrash explica esto, haciendo un paralelo con vamos a decirlo así, con la historia del maná. ¿Por qué se pudrió? ¿Por qué el de Yosef no se pudrió? ¿Y por qué el de la gente que supuestamente había guardado sí se pudrió? Porque Yosef estaba haciendo algo que Dios le había confirmado hacer de acuerdo con la voluntad divina, mientras que los otros lo habían hecho de una manera muy humana, pensando que ellos iban a revertir el decreto divino, y pensaron en su corazón lo siguiente: ya no voy a necesitar de Yosef, porque ya yo tengo mi propio granero, guardadas mis semillas en vasijas. Y para su sorpresa, todo se pudrió. Eso fue repentino. De la noche a la mañana ellos dijeron: no importa. Yo tengo comida ahí guardada. Y cuando fueron a abrir, toda la comida se había dañado. Es ahí entonces, pero miren hasta dónde había llegado el orgullo. Es que yo no necesito de Yosef. Dios los obligó a ir de Yosef. Y cuando fueron donde Yosef, fueron de una manera muy altanera, exigiéndole comida. Yosef le dijo: sí, ¿quieren comida? Bueno, yo voy a darles comida, pero con una condición. Y nadie podía oponerse a Yosef, porque ya Paró le había dado todo pleno poder como virrey, y el propio Paró, recordemos en la historia, se quitó su anillo, se lo entregó a Yosef. Así que el pueblo tenía que someterse. Pero como ellos no querían someterse a un joven hebreo y siervo, como decía el propio copero, llegaron de una manera altanera, ¿no? Danos comida. Y Yosef le dice: no, un momentito.
yo tengo para darles comida, pero con una condición. Deben abandonar su idolatría, sus malas prácticas, malas costumbres y practiquen la circuncisión entre sus descendientes. Entonces, yo les voy a dar comida. ¿Sabe qué hizo la gente? Se fue donde Faraón a ponerle las quejas de Yosef. Faraón, necesitamos hablar contigo. Es que fuimos donde Yosef a pedirle la comida y él nos dijo a nosotros que debíamos abandonar la idolatría y las malas prácticas. A nosotros no nos parece que esto debe ser así. Entonces Paró le dijo a ellos: a ver, si ustedes no querían tener nada que ver con Yosef, ¿por qué ustedes mismos no guardaron su comida? Porque él ya lo había dicho que ocurriría, pero ustedes no le hicieron caso. Ahí se echaron hacia atrás los que no habían guardado comida porque pensaban que lo que Yosef decía, él era un loco. Esas personas se echaron hacia atrás. Pero los que sí guardaron siguieron diciéndole a Paró: no, sí, nosotros sí guardamos. Y guardamos suficiente. Lo que pasa es que se pudrió. Ah, se pudrió. Ok. Bien. Y si se pudrió y ustedes están viendo que no funcionó lo que ustedes estaban planeando, ¿qué es lo que les exige? ¿Qué es lo que les está pidiendo José? Pues que dejemos nuestras prácticas, que dejemos de ser idólatras. A ver, si un hombre que hace 7 años interpretó un sueño de una manera tan precisa, que hizo toda una logística para mantener en pie a Egipto, les pide estas cosas. Y que se ha cumplido todo al pie de la letra como él lo ha dicho. Y que sobre él, ciertamente con esto se demuestra que Dios está con él. ¿Por qué ustedes no le obedecen? ¿Saben qué? Yo no voy a intervenir. Si quieren comer, Yosef tiene la decisión. Y si él les dijo que les va a dar comida con esas condiciones, ustedes cúmplanla. Y se fue Paró. De esta manera, hermanos, poco a poco, la gente tuvo que ceder y entender que realmente todo esto era una preparación. ¿Y cómo los sabios llegan a esta conclusión? Que esto fue lo que le pidió Yosef. Bueno, porque vemos nosotros más adelante que hubo una multitud de egipcios que salió con con Moisés más adelante. Eran el remanente de aquellos que de alguna u otra manera, aun siendo egipcios, conocían del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Yosef empezó a dar una legislación, hermanos, para los años de hambruna. Vamos a hablar un poco de cómo era esa legislación. ¿Cuáles eran las reglas? La distribución de la comida no estará limitada a los egipcios únicamente, sino el cereal será vendido a los necesitados de cualquier país.
Observe, hermanos. Había hambre en toda la tierra. Toda. ¿Y qué sucede? Que Yosef, la primera regla que colocó es, ¿sabes qué? No es nada más para que se salve Egipto. Es para todos los pueblos que necesiten venir a buscar comida y comprarla. Aquí está. Claro está, comprada, ¿no? No regalada, era comprada. Porque, a ver, hermanos, ¿qué fue lo que sucedió? Lo que sucedió era que al llegar la hambruna, todo lo que era los granos en la tierra desapareció. Es decir, hubo un viento muy caluroso que destruyó las cosechas. Algo causó un desequilibrio, hubo un cambio climático que acabó con toda la provisión de granos en la tierra. ¿Y qué sucede, hermanos? Eso no quiere decir que las otras cosas, los otros bienes, vamos a ponerlo así, oro, piedras preciosas, tela, todo eso sigue existiendo. El punto es, ¿de qué me sirve todo eso? Todos los bienes materiales que eran representados por el ganado, por las vacas gordas, ¿de qué me sirve si el alimento que necesito ya no lo tengo? Entonces la gente iba a intercambiar riquezas por comida. Eso fue lo que ocurrió. Entonces Yosef lo que hizo fue, está bien, no lo vamos a limitar a los egipcios. Vamos a abrir a los demás. ¿A cambio de qué? Compre. Y la gente en la tierra no escatimó a pagar. Tal es el caso que los hijos de Jacob fueron allá a comprar comida. O sea, tenían los bienes, pero no tenían el grano. Ningún oficial, segunda regla, podía entregar cereal a un esclavo enviado a comprar. El cereal solo puede ser vendido al amo de la casa o a un miembro de la familia. Uno a uno va a ir buscando la comida. Un representante de la familia, el cabeza de familia. Tercera regla. Nadie puede recibir más que la carga de un asno. No era de que yo voy a Egipto y me voy a ahorrar el viaje y para no ir tantas veces me voy a ir en un camión y lo voy a llenar de trigo y de grano, cebada, qué sé yo, y no regreso más hasta que después que pase el hambre. Es más, compro toda la comida que necesito para 7 años. No es la carga de un asno. ¿Por qué? Porque eso lleva a la siguiente. El cereal puede ser adquirido para uso personal o el uso familiar. Quien comprara el cereal con fines comerciales está sujeto a pena de muerte, es decir, nada de venir y revender. Y la última regla, la identidad de quien llega al país para comprar cereal debe establecerse y su nombre será registrado y archivado. Es decir, se lleva un conteo de la gente que entra a Egipto, compra, cuántas veces compra, qué es lo que está comprando, de dónde viene, qué familia es, si tiene hermanos, si no tiene hermanos. En pocas palabras, era como que si tuvieran que entregar el número de cédula para verificar si usted ya compró o no compró. Un sistema bien riguroso. Pero todo el mundo dirá,
Pero qué reglas tan extrañas. No, las reglas tenían una razón. Yosef no estaba pensando las reglas para hacerle la vida imposible al mundo o para crear un nuevo orden dentro de Egipto. Las reglas estaban siendo creadas porque era la única manera de que Yosef estuviese seguro que cuando sus hermanos llegaran a comprar comida, él los pudiese identificar. ¿Por qué? Primero, hermanos, la primera ley no podían vender a los siervos. ¿Por qué? Porque él sabía que si le colocaba que los siervos podían ir a comprar, Jacob iba a mandar a los siervos a comprar y no a los hijos. Entonces, si no colocaba que fuera un jefe por cada familia, si son las 11 tribus que corresponden, por decirlo así, porque Yosef estaba en Egipto, era la única manera de hacerlos ir, si no iban a mandar a los siervos. La segunda regla también era, esa misma regla también era para que no se pudiese, ¿verdad?, revender. ¿Por qué no se aceptaba que se pudiese revender? Porque si alguien compraba el trigo de Egipto, podía llegar a Canaán y revender el trigo en Canaán y Jacob comprar el trigo revendido y nunca iría a Egipto. Nunca mandaría a sus hijos a Egipto. Entonces Yosef dijo, no hay para revender. Como Yosef quería encontrarse con sus hermanos, decretó que solamente se le podía dar la carga de un burro. Así que para poder alimentar a toda la familia de Jacob, todos los jefes de las tribus, sus 11 hermanos, en este caso irían 10, sus 10 hermanos tendrían que ir para obtener suficiente comida. No de que iba uno con 10 mulas, no. Era cada uno con su mula para ir a buscar el grano. Yosef colocó en todas las fronteras de Egipto, y esta era una de las últimas reglas, ¿se acuerdan? De que tenían que registrarse su nombre cuando llegaban, así como el nombre de su padre. Así se daría cuenta de quién era el que había llegado, el que estaba encargado de recoger las informaciones. De esto, según cuenta el Midrash, fue su hijo Manasés, y Manasés era el encargado de revisar las entradas. Allí fue cuando los hijos de Jacob, 2 años después, ¿verdad? En el segundo año fue que Jacob mandó a sus hijos. ¿Ok? Vamos a hablar un poco de las repercusiones de esta medida que tomó Yosef antes de hablar de la llegada de los hijos de Jacob a Egipto. Cuando los egipcios, ¿verdad?, ¿se acuerdan las reglas que dijimos? Que se le daría sin distinción a todos, pero eso sí, que no sean siervos, que debían ser limitadas las compras, no se podía revender y que debía haber un registro de quienes compraban y quienes no. Cuando los egipcios se quedaron sin dinero ya para comprar el grano, José les pidió que compraran el cereal con su propio ganado, es decir, que hicieran como una especie de hipoteca. ¿Ok? Te doy grano, pero me tienes que dejar el ganado. Vamos a hacer un trueque aquí. Y con el tiempo, el hambre iba azotando mucho más. Las cosas empezaron a recrudecer. Faraón quedó dueño de todos los rebaños de Egipto. Llega un momento en que
la gente dice, ya no tengo que ofrecer más. Entonces Yosef dice, bueno, entonces, véndeme la tierra donde vives. Ya no es tuya, ahora es mía, es de Faraón. Vendieron la tierra, pero el hambre todavía seguía y tenían que comprar más grano. Entonces Yosef dijo, bueno, entonces ustedes mismos véndanse como esclavos. Al final, Faraón se convirtió en el propietario de todo Egipto, con derecho a trasladar a la gente de una ciudad a otra, porque ya eran esclavos de Faraón, ya eran siervos de Faraón. Solo los sacerdotes conservarían su tierra y su libertad. En el tercer año de la hambruna, Yosef empezó a venderles trigo para sembrar. Recuerden que, si bien es cierto, hay años de hambruna, tienen que esperar que exista un reabastecimiento. Entonces, a partir de eso, el tercer año, Yosef les entrega semillas para que siembren, pero con la condición de que, como ya eran esclavos, parte de lo que ellos cosecharían después de sus 7 años se lo tendrían que pagar al faraón la quinta parte de su producción a la perpetuidad, y como dice la tradición, eso es así hasta los días bíblicos, durante los días bíblicos, ¿ok? Mientras existieron los faraones. Como dijimos, Jacob envió a sus hijos en el segundo año de la hambruna con bienes materiales para ser intercambiados, o sea, los mandó con el dinero para comprar grano. Los hermanos vieron aquí la oportunidad para no solamente buscar el grano que necesitaban para alimentarse, sino también porque ellos sabían que Yosef había terminado en Egipto. Lo habían vendido a los midianitas, y los midianitas tenían un mercado de esclavos en Egipto. Entonces, para no levantar sospechas, y como dice el Midrash, para no sufrir de Ain Hará, de mal de ojo, cada uno entró por puertas distintas por órdenes de Jacob. Pero, ¿qué sucede? Que en cada puerta había un jefe que le tomaba los apuntes. ¿Quién eres tú? Eudá ben Jacob. Y después el otro estaba por la otra puerta, Isahar ben Jacob. Y así sucesivamente, Leví ben Jacob. Entonces, cuando Manasés hizo todo el censo, dice, bueno, aquí hay 10 personas que tienen el mismo papá y que vienen de Canaán, y empezó a sacar los nombres. Yosef se dio cuenta, llegaron mis hermanos en el segundo año de la hambruna. ¿Y hacia dónde fueron?, preguntó Yosef. Bueno, se fueron a una de los barrios de mal vivir. ¿Por qué se fueron a ese barrio? Porque pensaron que Yosef había terminado mal, siendo un esclavo, y que probablemente se había apartado por completo, por culpa de ellos, claro está, del camino de Hashem. Empezaron a buscarlo, y Yosef manda a sus guardias a buscar a sus hermanos, los traen, y Yosef los acusa de ser unos espías. Todo esto tenía una razón de ser. No era venganza la de Yosef. Yosef lo que quería era que de alguna u otra manera ellos pudiesen recapacitar de lo que habían hecho, y segundo, a través de todo lo que estaba sucediendo, ellos pudiesen expiar su culpa. Los manda a meter al calabozo, finge no escuchar sus ruegos, pero luego miren que él cambia de posición y los libera, pero deja a Simeón en la cárcel. ¿Por qué?
porque él sabía que no podía dejar a Simeón con Leví por lo que había pasado en Shem. ¿Se acuerdan? En las porciones anteriores que se unieron para lo de la situación de Dina. Así que dejó a Simeón, que fue uno de los que apoyó, lo vendió con los midianitas. Si realmente José se hubiese querido vengar de sus hermanos, ¿usted cree que le hubiese devuelto el dinero? Cuando llegaron allá a su casa se dieron cuenta que el dinero estaba en las bolsas. Tuvieron que llevar a Benjamín, a pesar de que Jacob estaba renuente a aquello. Y luego, Yosef, sabemos muy bien la historia, que Yosef trata muy bien a los hermanos, pero luego coloca la copa de su copa en el costal de Benjamín, los detiene en la mitad del camino. Los hermanos dicen que no le han robado nada a Safras Paner. Regresan y encuentran la copa, ¿verdad? Y aquí termina la porción de hoy, una porción que continúa la próxima semana cuando Yosef se revela a sus hermanos, pero luego de las palabras de Judá, que reconoce el haber vendido a Yosef y que todo el mal que les estaba ocurriendo era a causa de lo mal que habían tratado a su hermano. Bien, hermanos, continuamos con nuestro tiempo de tefilá, de oración comunitaria, como es costumbre en cada Shabbat, y hoy vamos a colocar ante el trono de la gracia de nuestro Señor Yeshua a mi papá, que está en este momento en el hospital, para que el Señor nuestro Dios pueda traer cura completa, no solamente del cuerpo, sino también del alma y del espíritu. Y queremos interceder también por el hermano Raúl, que está allí junto a mi papá también, para que el Señor nuestro Dios traiga cura para ambos, que aquel que bendijo a nuestros ancestros, Abraham, Isaac y Jacob, Moshe, Aarón, David, Shlomo, él bendiga y cure a Ariel Gómez y al hermano Raúl. En el nombre del Señor Yeshua, traiga cura completa, que en recompensa a ello el santo bendito sea, se llene de misericordia hacia ellos y los haga recuperarse, los cure, los fortalezca y los haga vivir, y que desde el cielo les envíe rápidamente curación completa para sus 248 miembros y 365 tendones, juntos con todos los demás enfermos de Israel, curación del alma y curación del cuerpo, rápida y prontamente, que sea su voluntad, y digamos amén. Colocamos también en oración a nuestra hermana Edith, para que el Señor nuestro Dios también le bendiga, le fortalezca, a nuestro hermano Hernando también, la salud de nuestra amada hermana Antonia. También oramos por la salud de nuestro hermano Andrés Mercedes, que se encuentra en República Dominicana, también para que el Señor nuestro Dios pueda traer cura en su visión. Queremos orar también por la vida de cada uno de los miembros de la comunidad, también por la salud de nuestra hermana Heredia, por la salud de nuestro hermano José Rodríguez también, y por la salud del hermano Alejandro Bonilla, y por aquellos que se han mantenido siempre en comunicación con nosotros, por cada una de las familias en la comunidad, para que el Señor nuestro Dios traiga cura completa a aquellos que están en necesidad. También oramos por la salud de nuestra hermana Narki, por toda su familia y por aquellos que en este momento pues tienen alguna necesidad. El Señor conoce las necesidades y Él suple esas necesidades en el nombre del Señor Yeshua. Queremos colocar también en este momento a nuestros hermanos en Israel, por el rabino Joseph
y por su esposa Marcia, por cada uno de los miembros de la congregación Roa Israel en Jerusalén, por los hermanos en Brasil, por el rabino Mateus, por el rabino Marcelo y por todos los líderes de la sinagoga Har Zion y el ministerio Ensinando de Sion, y por la salud y la vida de nuestra hermana Mauricea y todos los miembros allá en Aracayú, y también los miembros de Moreshet Yeshua en Salvador Bahía con Roger Divaldo y todos aquellos que están en las comunidades mesiánicas, por los líderes mesiánicos en el mundo. Oramos por cada uno de ellos y sobre todo también para que el Señor nuestro Dios pueda traer ese movimiento y ese despertar de la restauración de la iglesia a sus raíces del primer siglo. Nos alegramos en esta época también porque es época de Hanukkah, y pues en esta noche vamos a tener la séptima noche. Cada uno va a tener el encendido en sus casas de las luces de Hanukkah, y pues recordando este tiempo tan importante que es el tiempo de Hanukkah, que habla de la intervención divina y del milagro, como hablábamos ayer, un poco acerca del concepto de milagro en el judaísmo, muy distinto al concepto tradicional que tenemos. Así que a cada hermano, a cada hermana reciban un gran abrazo a la distancia. Les agradecemos sus oraciones por mi papá, aquellos que se han contactado, que han estado pendientes a la salud de mi papá, aquellos que nos han dado apoyo a la familia pastoral en este tiempo, y pues les agradecemos por siempre estar preguntando, estar al pendiente, apoyándonos. Quiero colocar también muy especialmente a cada hermano que de alguna u otra manera pues ha estado con nosotros en este tiempo que ha sido bastante complicado en cierto aspecto durante estos días para nosotros. Gracias a Dios pues mi papá está mejorando, Bezrat Hashem, con ayuda de Dios, y sabemos que así será. Y damos gracias a Él por su infinita bondad, su infinito amor y su infinita misericordia para con Él. De verdad que a mi papá hay que agradecerle muchísimo por parte de la congregación, no solo por ser anciano de la congregación, sino también porque él es el gestor de gran parte de lo que la congregación es hoy en su infraestructura. Es gracias a él. Y debemos ser agradecidos. Y por ello, hoy pedimos al Señor que su recuperación sea plena, completa, y que el Señor nuestro Dios tenga misericordia y restaure completamente su salud. Confiamos en ello, y pues agradecemos a aquellos que con sus oraciones, sus palabras de aliento para con nosotros, su familia, han estado a nuestro lado. El Señor ve todas estas cosas y nosotros como familia pastoral estamos profundamente agradecidos. Que el Señor nuestro Dios les bendiga y les multiplique según sus riquezas en gloria. Vamos a continuar con nuestro tiempo de diezmos y ofrendas. Dad al Eterno la gloria debida a su nombre, traed ofrendas y venid a sus atrios. Es muy importante este tiempo porque tenemos situaciones que nos ayudan a poder mantener lo que estamos realizando en la comunidad. Y pues agradecemos a aquellos que se han mantenido fieles al Eterno nuestro Dios, no a personas. Es un compromiso con Él, no conmigo, no con una persona en específico, es con Dios, porque el separar diezmos y ofrendas es una manera de demostrar nuestro agradecimiento a Dios por todo aquello que nos ha dado y por aquello que Él nos ha suplido. No es la cantidad, no es como le hemos dicho, sacar una tabla de porcentajes, es de corazón, porque como expresa el propio Pablo, no es por tristeza ni por necesidad,
No esperemos a que llegue el momento de la necesidad para acordarnos de Dios, porque Dios bendice al que le es fiel y al que da de corazón, con alegría y sencillez. Así que agradecemos a los hermanos que, pues, con sus oraciones y sus aportes demuestran esa fidelidad para con Hashem nuestro Dios. Vamos a recibir en este momento la bendición final, hermanos, una vez más agradeciendo sus oraciones por mi papá y también pues pidiendo por cada hermano, cada hermana de la congregación, según sus necesidades, el Señor supla a cada uno de los hermanos. Declaramos en este momento la bendición y pues pedimos a Él que nos guarde y nos libre de todo mal. Yivarechecha Adonai vishmerecha yair Adonai panav elecha vehunecha Yisa Adonai panav elecha veyasem lecha shalom. Que Adonai te bendiga y te guarde, haga Adonai resplandecer su rostro sobre ti, te muestre gracia, vuelva Adonai su rostro sobre ti, te conceda la paz. En el nombre del Señor Yeshua. Amén, amén. Shavua Tov, una muy buena semana. Hanukkah Sameach, feliz fiesta de la dedicación, feliz fiesta de Hanukkah, esta fiesta que Yeshua Jesús celebró, como declara Juan capítulo 10, versículo 22, que era el tiempo de la fiesta de la dedicación. Una fiesta que nos recuerda que Yeshua es la luz del mundo y que nosotros somos también llamados a ser luz del mundo. Bendiciones, hermanos, un gran abrazo a la distancia y shalom, shalom. El Ministerio Renueva Nuestros Días es un ministerio de instrucción bíblica sin fines de lucro constituido para el apoyo de la iglesia local, promoviendo la enseñanza bíblica, la edificación del cuerpo del Mesías y auxiliando a la restauración de la iglesia con base en los principios bíblicos vividos y promulgados por Yeshua, Jesús y sus discípulos en el primer siglo. El Ministerio Renueva Nuestros Días está basado en las palabras del profeta Jeremías, cuando en el libro de Lamentaciones 5:21 dice: vuélvenos, oh Eterno, a ti y nos volveremos, renueva nuestros días como al principio.